Esta es la respuesta de David después de que ha pedido perdón por las cosas malas que ha hecho y le llamo total recuperación. Me encanta enseñar esta lección porque demuestra que no importa cuán tremenda y terrible sea la situación, puede ser cambiada. No tiene por qué terminar así. No es el final del viaje. Tengo una buena declaración aquí. La curva en el camino no es el final del camino, a menos que falles en tomar la curva. Me gusta esa declaración. Entonces David recupera totalmente todo lo que había perdido en la lección pasada. Vamos a hablar un poco sobre su fracaso. Su fracaso fue haber huido de Dios y él se fue a tierras extranjeras, se fue a la tierra de los filisteos. Todo fue un error. Estaba mal. Y todo fue a causa de su corazón. Su corazón. Pero pudo cambiar la situación. Y la forma en que se recupera totalmente es volviendo a sus raíces una vez más. Volviendo a su fe una vez más. Esto es lo que he visto en las vidas de muchas personas muchas veces. Que cuando regresan a su fe, solo vuelve a tu fe una vez más. Y haciéndolo, encontrarás muchas de las respuestas que habías estado buscando. En la total recuperación es asombroso cómo Dios puede tomarnos y cambiarnos una vez que nosotros enderezamos nuestro corazón. De lo primero que quiero hablar es sobre la reincidencia. Su vida de engaños que acabamos de describir en la lección pasada, donde fue deshonesto consigo mismo y deshonesto con las personas que lo rodeaban también. Todo esto finalmente lo alcanza. Y lo que hace él es arrepentirse. Y es lo que necesitamos hacer. La palabra arrepentirse significa darse la vuelta e ir en la dirección opuesta. Vas a una dirección, te das la vuelta y entonces vas al lado contrario. David lo hace. Cuando lo hagas vas a encontrar que Dios está listo para encontrarte. Encontrarás a Dios con los brazos abiertos. Vas a encontrar que Él nunca te dejó, tú lo dejaste a Él. Entonces Él se arrepiente en las cenizas de su hogar calcinado. Lo ha perdido absolutamente todo. Pero hizo lo correcto. Arrepentimiento debe ser la primera palabra de nuestra vida espiritualmente hablando. ¿Recuerdas cuando Juan el Bautista comenzó su predicación? Él decía, arrepentíos, porque el reino de Dios está cercano. Cuando Jesús vino, lo primero que dijo fue, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es lo que debemos hacer. Lo hemos hecho a nuestra manera, viviendo nuestra vida, tomando nuestras decisiones. Debemos cambiar todo eso. Dáselo a Dios. Total arrepentimiento. Esa debe ser nuestra primera respuesta. La segunda palabra aquí es quebrantamiento. El quebrantamiento, yo creo que en verdad precede el verdadero arrepentimiento. Es decir, yo he visto muchas personas que se arrepienten y de hecho deben ser muy buenos arrepintiéndose. Se han arrepentido tantísimas veces que ya deben ser unos maestros en el arrepentimiento, ¿sabes? Pero quebrantamiento, el quebrantamiento en nuestra vida, que debería ser un precursor del arrepentimiento. El quebrantamiento debe equivaler a nuestro pecado. La mayor ilustración que yo he experimentado personalmente fue de un joven a quien tuve el honor de oficiar su boda. Él es como un hijo para mí, pero él cayó en pecado, él estaba viviendo de una forma horrible. Pero recuerdo que fue en Semana Santa, un domingo en la noche. Él regresó a la iglesia, fue hacia el altar y él se arrepintió de su pecado. Y cuando miró hacia arriba, él estaba llorando ante la presencia de Dios. Cuando él levantó su mirada del altar, su rostro ni siquiera parecía humano. Estaba tan torcido y tan distorsionado por haber llorado tanto. Literalmente se veía inhumano. Pero era el quebrantamiento. El quebrantamiento. El quebrantamiento debe ser igual a nuestro pecado. Ahora hay todo tipo de niveles de pecado, todo tipo de grados de pecado, pero el quebrantamiento de nuestra vida debe estar precediendo todo esto. Es lo que David está experimentando aquí. Mientras está llorando,
De hecho, la escritura dice que ellos lloraron y lloraron hasta que no pudieron llorar más. Ya no hay más lágrimas. Están tan quebrados. Ahora, te prevengo porque si no somos cuidadosos, en el quebrantamiento podemos amargarnos. Y es de lo que los hombres de David estaban hablando cuando estaban discutiendo asesinar a David. Y esto forzó a David a buscar a Dios y a pedir la ayuda de Dios. Pero el quebrantamiento es una parte vital del arrepentimiento. Y si lo experimentamos en nuestras vidas, es más o menos como decir la experiencia dolorosa de no quiero volver a hacerlo, no quiero volver allá, nunca más. Entonces, a eso me refiero con quebrantamiento. La tercera palabra es amargura. Ahora, yo no pienso que David la hubiera experimentado, pero sus hombres definitivamente sí la experimentaron. Es en el versículo 6 donde dice que ellos estaban amargados, o la palabra aquí es apenados, aquí en la traducción al español, pero la palabra hebrea significa que estaban amargados en su alma, a causa de lo que habían experimentado, porque ellos habían dejado todo para seguir a David y ahora habían pasado por esta horrible experiencia. Estaban en peligro de amargarse y quiero prevenirte porque he visto que a muchos les ocurre. Porque cuando te vuelves una persona amargada, la verdad ya no hay mucho por hacer. Alguien ha dicho que la amargura es como beber veneno y esperar que tu enemigo se muera. No va a pasar. Tu amargura no lastima a nadie más que a ti. Solo destruye tu vida. Verás, esto es lo que muchas personas no comprenden entre la amargura, entre el perdón y la restauración. Son palabras completamente diferentes. El perdón es algo instantáneo. El perdón te va a liberar a ti. No a ellos, sino que te libera a ti. Voy a usar una ilustración. Esta es la mejor historia que jamás escuché sobre el perdón. Había una jovencita en California que fue atacada y abusada por este hombre, que fue capturado por la policía y llevado a juicio. Y en el juicio, los abogados defensores del hombre le preguntaron a la jovencita, ¿ya lo has perdonado por lo que él te hizo a ti? A lo que la joven respondió, sí, ya lo he perdonado. Desde luego esta respuesta sorprendió a todos los presentes en la sala y entonces le preguntan, ¿cómo pudiste haberlo perdonado? Y ella respondió, él tomó una noche de mi vida. Me rehúso a darle nada más. Y para mí esto es un ejemplo clásico de lo que es el perdonar. Perdonar, en otras palabras, no lo absuelve a él. Sigue estando en juicio, seguirá yendo a prisión, es culpable, pero la libera a ella. Y esto es lo que hace el perdón. La restauración es algo completamente diferente. La restauración requiere tiempo para restaurar y es lo que vamos a estudiar en esta lección. David tiene que atravesar un proceso. Gracias a Dios no fue un proceso muy largo para él. Fue restaurado rápidamente, pero aún así fue un proceso. El perdón es instantáneo. La restauración es un proceso. ¿Me estoy dando a entender en lo que digo? Amargura. No permitas que la amargura tome el control de tu vida. David está sufriendo con estos hombres, o como he dicho, los líderes se levantan y caen junto con su gente. Siempre es así. Los pastores viven y mueren con su gente. Nadie conoce a su iglesia como la conoce su pastor. Tú vas a vivir y morir junto con ellos. Vas a experimentar lo que ellos experimenten. Ríes con ellos, lloras con ellos. Es parte del liderazgo. Entonces David con sus hombres está sufriendo este intenso dolor, quebrantamiento, a causa del pecado de David que les ha llevado hasta este punto. Pero los buenos líderes tienen la forma de tomar las cosas malas y convertirlas en cosas buenas. Como ya dije, no somos perfectos. Y como nadie es perfecto, vamos a cometer errores. Es lo que haces con tus errores. Me gusta lo que dijo un hombre una vez. Tú siempre debes caer rostro en tierra. No caigas sobre tu espalda, cae sobre tu rostro. ¿Por qué? Porque así seguirás avanzando. Fracasa hacia adelante. Aprende de tus errores. Los buenos líderes lo hacen.
Los buenos líderes toman las malas experiencias y aprenden de ellas. Mi suegro fue un gran líder. Él comenzó desde cero siendo un cavador de zanjas en una compañía de gas hasta llegar a ser parte del liderazgo en esa misma compañía. Y él tenía un dicho que le encantaba, lo escuché decirlo muchas veces. Él decía: vamos a ahorcarnos para educarnos. En otras palabras, intentaba algo y si no funcionaba ese algo decía: ahora sabemos que esto no funciona. Dicen de Thomas Alva Edison cuando estaba inventando la bombilla eléctrica, que intentó con 500 ingredientes diferentes en el bombillo, en los filamentos, para quemarlos en el bombillo, antes de por fin encontrar algo que no se quemara por completo. Y que alguien se le acercó y le dijo: escuché que usted fracasó 500 veces antes de poder inventar la bombilla. Y dijo: no fracasé, solo encontré 500 cosas que no funcionan. ¿Ves? Conviértelo en una experiencia educacional. David no volvió a hacer algo así jamás. Nunca se fue a vivir a la tierra de los filisteos otra vez. Él aprendió algo de sus errores pasados y lo utilizó para llegar a ser un mejor líder. Y en vez de destruirse, es lo que los buenos líderes hacen, aprenden de sus errores y se convierten en mejores líderes. Ahora David está siendo restaurado en su relación con Dios. Pero eso no hace nada por su esposa y sus hijos. Eso no hace nada por sus hombres y sus familias que ya no están. Eso no hace nada al respecto de todos los bienes que ellos tenían y que les han sido robados. ¿Cómo van a restaurar todo eso? Todo comienza con la comunicación con Dios. Él ora, él busca a Dios. El sumo sacerdote está ahí con David y esta es una de las cosas buenas que han ocurrido en esta historia. En este punto el sumo sacerdote ha huido con David porque Saúl quiere matarlo. Y entonces él dice: el mismo hombre que es tu enemigo es mi enemigo, él quiere matarme. Entonces el sumo sacerdote está ahí con David y David dice: consulta al Señor por mí. Dame una palabra de Dios. Gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento y tenemos un mejor pacto que el que tenían ellos. Pero David está haciendo lo mejor que él puede con lo que tiene. Pero él dice: consulta al Señor por mí. En tu caso debes ir con tu pastor o con quienes sean tus líderes espirituales. Existe un caballero en mi vida cuyo nombre es Charles Green, tiene 89 años de edad, acaba de volver de Kenia, África, estuvo entrenando a 600 pastores por allá, y le digo: hermano Charles, cuando yo crezca quiero ser como usted. 89 años y sigue viajando por el mundo, vaya. Así es como se hace, ¿o no? Ahora, todos necesitan a alguien así en sus vidas, alguien a quien puedan admirar, alguien por quien puedan orar. Alguien de quien puedan recibir consejo. Alguien. Recuerdo que llamé por teléfono un día al hermano Charles y le hacía una pregunta y era sobre un asunto que teníamos en la iglesia y yo le preguntaba: hermano Charles, ¿usted qué haría en mi lugar? Esta fue su respuesta: yo no haría eso si fuera tú. En 1954 lo intentamos y vaya que no funcionó. Yo no lo haría. Todos necesitamos a alguien en nuestra vida que pueda decir: yo intenté eso en 1954 y no funcionó. Y eso es lo que David ha hecho. Fue con el sumo sacerdote y le dice: consulta al Señor por mí. Necesito una palabra de Dios. Ahora quiero señalar algo aquí, porque pienso que muchas de nuestras oraciones van en un solo carril. Nos la pasamos hablando. Eso no es bueno. Dios nos dio 2 orejas y una boca. Aprende a usarlos proporcionadamente. Pasa tiempo en silencio con Dios. Mi pastor me enseñó cuando yo solo era un joven, nunca voy a olvidar sus palabras. El tiempo más importante de tu vida de oración son los primeros 15 minutos después que terminaste de hablar. Haz silencio. Quédate quieto. Deja que Dios te hable a ti. La oración es una comunicación de 2 vías, entonces Dios contesta su oración y Dios le da lo que llamaré aquí la bendición. La bendición. Dios le da un mandamiento y una promesa, y te voy a dar el versículo aquí en la pantalla. 1 Samuel 30, versículo 8. Persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás
y de cierto librarás a los cautivos. Vaya, ¡qué promesa! Aquí David apenas se ha arrepentido, Dios lo ha perdonado, pero nada ha sido restaurado. Todo lo que ha perdido, su familia, sus bienes, todo se ha ido. Pero en las cenizas de su hogar calcinado, Dios le da una promesa. Persíguelos, ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¡Qué buena palabra! Algunos de ustedes tienen que aferrarse a ella, decir, esta es mi promesa, esto es mío, Él me ama tanto como amó a David, esta va a ser mi promesa. Persíguelos. Perseguir es un acto de fe. Ahora recuerda que David y sus hombres habían perdido todo. No están mentalmente preparados para luchar. No están emocionalmente preparados para luchar. Habían estado llorando hasta no poder llorar más. Ellos están devastados. Pero tienes que levantarte de entre las cenizas y tomar la decisión. Voy a perseguir. Persigue la promesa de Dios. Persigue la palabra de Dios. Persigue lo que Dios ha dicho. Es un acto de fe. Dios responde a la fe. Alguien lo ha dicho muy bien. Dios se va a mover entre 1000 personas para encontrar a uno solo que crea de verdad. Así es. Jesús lo dijo una y otra vez. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y lo mismo es para nosotros. Conforme a vuestra fe. ¿Tú tienes fe? ¿Tú crees en Dios? ¡Persigue! No estés sentadito sintiendo pena por ti. Es exactamente lo que el hijo pródigo hizo cuando estaba ahí con los cerditos. Y tiene tanta hambre que podría comer lo que los cerdos están comiendo y dice, voy a levantarme y volveré a la casa de mi padre. Ese es un acto de fe. Levántate de donde estás y comienza a moverte, comienza a ir en la dirección a la que Dios te ha llamado, comienza a perseguir a tus enemigos. Vaya, qué difícil es solo enseñar, quiero predicar. Persigue cuando has sido acusado falsamente, cuando la gente ha mentido sobre ti. Persigue cuando hayas cometido graves errores. No permitas que ese error sea lo que defina tu vida. Salte de ahí, comienza a moverte, comienza a perseguir, persigue cuando todo parece estar perdido. Persigue. Siento que el Espíritu Santo está hablando a algunos de ustedes ahora mismo. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Necesitan comenzar a perseguir las promesas de Dios. Cosas que Dios les prometió, cosas que Dios les habló, y parece que ya no hay manera, parece que todo se fue, todo se ha perdido. Tengo una palabra para ti. Levántate, comienza a moverte, persigue. Y si lo haces, Dios ha prometido, yo voy a restaurar todo lo que tú has perdido. Vaya, qué poderoso, qué poderoso. David se levanta de entre las cenizas y comienza esta persecución de sus enemigos. No todos van a tener la fortaleza para hacer el viaje contigo. Esta es una de las cosas difíciles que yo he tenido que aprender en la vida. Como joven predicador yo creí que todos harían el viaje conmigo. No todos van a poder. Y no todos van a querer. Tú tienes que darles esa opción. Gracias a Dios por hombres como los valientes de David que se quedaron con él por el viaje entero. 33 hombres fueron los valientes de David. Pero démonos cuenta, solo fueron 33 de 600. No es un alto porcentaje. No todos serán capaces de hacer el viaje junto a ti. David con sus 600 hombres comenzaron esta persecución tras los amalecitas que habían invadido y les habían robado, que les habían quitado todo. Comenzaron la persecución, pero no habían ido muy lejos en su viaje hasta que 200 hombres dijeron, ya no podemos seguir más. No significa que fueran malos hombres. Y es una de las lecciones duras que he aprendido en la vida. Solo por el hecho de que alguien no vaya contigo significa que sean el enemigo. Yo solía leer la historia del apóstol Pablo.
Y Pablo decía, esto es en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, Pablo dice que en mi primera audiencia ante César, ningún hombre estuvo junto a mí. Vaya, cuando yo era un joven predicador me enojaba bastante cuando leía esto. Decía, este es el apóstol Pablo y ningún hombre estuvo a su lado, lo dejaron hablar solo ante el César. No, él empezó más iglesias que nadie más y lo dejaron solo. Yo me enojaba muchísimo. Porque Pablo es mi héroe. Pero un día leí la última parte de este versículo donde dice, nadie estuvo conmigo, sin embargo el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Y luego dice, pido a Dios que esto no les sea tomado en cuenta. Y entendí que la actitud de Pablo era totalmente diferente a la mía. Yo pensaba que los que no iban conmigo me estaban fallando, que eran o mis enemigos o que me estaban traicionando. No. Pablo entendía que no todos tienen la fortaleza para pararse en la corte del César. No todos van a poder hacerlo. Y entonces dice, yo pido que no les sea tomado en cuenta. Siguen siendo mis amigos, siguen siendo mis hermanos. Aún les necesito. Y es lo que David comprendió. Con estos 200 hombres que ya no podían continuar, David dijo, bien, vamos a tener que cambiar nuestra estrategia y vamos a tener que aligerar nuestra carga. Entonces todos los hombres se quitaron absolutamente todo excepto lo esencial. Lo dejaron atrás junto con los 200 hombres para que vigilaran lo que llamaron las cosas. Todos somos así por naturaleza. Todos somos así, todos debemos tener nuestras cosas. Entonces se quedaron atrás con las cosas, estos 200 hombres. Y los 400 que habían aligerado su carga, David y ellos comenzaron el viaje persiguiendo a los amalecitas. Verás, estar cansado no significa que seas desleal. Así es, sería una buena palabra para describir a algunos de ustedes que ya se están durmiendo, ¿sí o no? Estar cansado no significa que seas desleal. Solo espérate a ver algunos de los videos que estamos grabando aquí, ¿eh? ¡Ay, Dios! Hay unos muy chistosos. Pero no significa que seas desleal, solo significa que estoy cansado, no dormí bien anoche. Eso ocurre con los hombres de David aquí. Ahora, me encanta esta fotografía, solo debo quitar las palabras para que la veamos. La tomé en Egipto una vez, estábamos un día con este pastorcito y está tan contento sosteniendo este cabrito en sus manos, está tan orgulloso de este animalito. Y tomé esta fotografía y la utilicé en esta presentación de PowerPoint porque es una excelente ilustración de lo que le ocurre a David. David encuentra a un muchacho egipcio que había sido el siervo de un hombre amalecita, de un guerrero. Y el chico se había enfermado. Esto no le importa a la amalecita y lo deja atrás y lo deja en el desierto para morir. Como dicen por ahí, sé bueno con el don nadie en tu camino a la cima, porque lo verás en tu camino abajo. Buena declaración. Entonces, David es bueno con este hombrecito. Y si David no se hubiera detenido por este muchacho egipcio, el muchacho egipcio enfermo, que había sido esclavo de un hombre amalecita, David no hubiera sabido a dónde ir para encontrarlos. Pero cuando lo encuentran, lo alimentan, lo atienden bien. Y ya cuando comienza a ganar sus fuerzas, David le pregunta, ¿tú quién eres? Soy un egipcio, esclavo de una amalecita. ¿Sabes dónde están los amalecitas? Sí, señor, sé a dónde se dirigían. ¿Y me puedes guiar hacia ellos? Sí puedo, si me prometes que no me vas a devolver con mi antiguo amo. Y David no planeaba devolverle nada a ninguna amalecita. Lo único que planea con los amalecitas es matarlos. Y le dice, claro, yo te lo prometo, no lo voy a hacer. ¿Ves lo que ocurre aquí? Es el don nadie. Y muchas veces así ocurre en nuestras propias vidas. Es esa persona insignificante a la que nadie más presta un poco de atención. Que se ha salido de la carrera, que son nada, son un don nadie. Todos son importantes en la economía de Dios. Y David lo comprendió bien. Este jovencito egipcio que ha sido esclavo de una amalecita, él es la clave
para el desarrollo de esta historia. Entonces el chico los guía hacia donde ellos están. Cuando llegan hacia donde están los amalecitas, ellos están teniendo un festín, una gran fiesta, porque habían invadido y saqueado varios lugares, los habían quemado y destruido, y Ziklag no era el único lugar donde lo habían hecho en varios lugares, y la Biblia dice de David que él pudo recobrarlo todo. ¡Qué palabra poderosa! Pudo recobrarlo todo. Les estoy hablando a algunos de ustedes. Pudo recobrarlo todo. Dios quiere que recobres absolutamente todo lo que el diablo alguna vez te ha robado. Todo lo que el diablo alguna vez te ha quitado. Toda mentira que alguna vez él te haya dicho, no, nunca serás igual. Todo será mejor. Hace varios años, un amigo mío, hemos sido amigos por 40 años. Yo era un joven evangelista y predicaba un avivamiento con él y comenzó a contarme la historia de cómo se convirtió en ministro cuando apenas tenía 20 años de edad. Comenzó a predicar siendo mucho más joven, pero él se convirtió en pastor. Y siendo pastor, él se desanimó después de 2 o 3 años. Terminó reincidiendo por un par de años. Y él fue muy quebrantado a causa de ello. Y al día de hoy él ha sido restaurado por Dios. Una vez más es pastor, es un gran pastor y es un gran líder, un líder fuerte. Y me está contando esta historia y utiliza una ilustración que tal vez hayas escuchado antes. Un ave con un ala rota nunca más volverá a volar tan alto como antes. Y me está contando esta historia y utiliza esta ilustración sobre sí mismo, sobre que nunca será capaz de lograr las cosas que logró antes. Y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre mí, espíritu de profecía. Me volteo con él porque dice, el ave con el ala rota nunca volverá a volar tan alto como antes. Y le digo, mentira del diablo. Llegarás más alto de lo que nunca pensaste, porque es el Espíritu Santo que es el viento debajo de tus alas. Bien, eso fue lo que ocurrió. Continuó. Construyó una iglesia 3 veces más grande que la que había construido al inicio y los días más grandes de su ministerio estaban delante de él. Pero es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere que creas que fracasaste. El diablo dice, cometiste un error. ¿Y quién no? Todos lo hemos hecho. Pero las buenas noticias son que Dios quiere cambiar la situación y restaurar todo lo que habías perdido. Y además, en el caso de David, él también capturó el ganado del enemigo. Es decir, no solo recupera sus cosas, también consigue las cosas de los amalecitas y consigue las cosas que ellos habían robado. ¡Vaya, qué historia! Solo Dios puede hacerlo. Pero Dios se deleita en hacer estas cosas. Él se deleita en hacer cosas buenas por aquellos que le aman. En el caso de David, él se da cuenta de que no solo ha sido restaurado lo que él perdió, sino que le fue dado otro regalo. Y eso le da la oportunidad de tomar cabezas de ganado y enviarlas a este grupo de gente y luego seguir tomando y enviarla a estas ciudades y de bendecirles y decir, este es un regalo de David. Este es un regalo de David, pero lo que él no sabe en este punto es que Saúl ha muerto en batalla en este día. Lo que él no sabe es que en solo algunos días él será proclamado rey de Judá. Él no lo comprende todavía, él no entiende la continuidad. Lo único que sabe es que esta es una oportunidad para tomar lo que fue un total desastre, una derrota, un desorden, y así puedo bendecir a alguien más. Alguien lo dijo bien, no desperdicies tus penas. Es decir, aprende algo de tus errores. Tómalos y ayuda a alguien más con eso. Es lo que hizo David. Él toma el ganado que ha obtenido de los amalecitas y comienza a enviarlo a todas estas ciudades en el sur de Israel o a Judá. El buen liderazgo será capaz de recuperarse de sus errores y conquistará mayores victorias. Todos nosotros hemos fallado en la vida, incluido yo. Todos.
Y hay cosas que si pudiéramos volver a hacerlas, las haríamos diferentes. Pero hacemos lo mejor posible con lo que tenemos. No somos perfectos, solo Dios lo es. Hay cosas en las que simplemente fallas. Fallas. Yo puedo recordar algunas de esas cosas. Puedo recordarlo bastante bien. Estaba en Springfield, Missouri un día. Mi esposa y yo solo teníamos un par de años de casados, tal vez solo 5 o 6 años. Y estábamos ahí y recuerdo bien ese día porque vaya que le fallé a Dios. Y era un día con mucho viento. Yo le estaba echando gasolina a mi vehículo, íbamos a la iglesia y estaba preparando el auto. Y mientras lo estoy haciendo, está un joven echándole gasolina al otro lado de la toma. Está echándole gasolina a su automóvil también. Va a pagar y regresa con un billete de $10 de cambio. Supongo que le echó $10 y pagó con un billete de $20. Regresa a su vehículo y el viento está soplando muy fuerte y pierde el control. Su billete de $10 sale volando de su mano, el viento se lo arrebató, sale corriendo desesperadamente, intentando alcanzar este billete y se nota la desesperación y el pobre hombre se nota que es el único dinero que tiene una señora y un bebé en el auto y se nota que está desesperado. Y yo pude sentir a Dios hablándome. Dale $10. Y no lo hice. Puse a mi esposa de excusa porque, ¿qué va a decir mi esposa? Le voy a dar $10 a una persona que jamás he conocido, ¿no? Aún recuerdo vívidamente ese día, porque sé que le fallé a Dios. Cuando entré al auto le pregunté, ¿viste a ese hombre? Y dijo, sí lo vi. Me dijo, se veía desesperado. Y yo le dije, por supuesto, para ese momento ya se había subido a su auto, ya se había ido, pero le dije, sentí que le debía dar $10. Y me dijo, ¿por qué no lo hiciste? Ay, Dios, me sentí terrible. Y solo contando esta historia aún me siento culpable, porque le fallé a Dios. Le fallé a Dios porque pude haber bendecido y ayudado a este hombre, pero lo que haces es aprender de tus errores. Y puedes decir, no voy a hacerlo a la próxima. A la próxima, te aseguro que voy a sacar mi cartera lo más rápido posible. No pienso fallarle a Dios. Entonces toma tus errores y conviértelos en victorias. Aprende tu lección. No permitas que ese error sea el momento definitorio de tu vida. David no lo hizo. Él recuperó todo. Y a causa de su fe y de la manera en que pudo responder a Dios, perseguir. Él no tenía ganas de perseguir. Él no quería perseguir. Es decir, todo en él está diciendo, ocúltate, eres un perdedor. No eres digno de ser un capitán, mucho menos ser rey. David no lo hizo así. Y lo que Dios hizo fue convertirlo en una victoria. La victoria que pudo bendecir a otras personas. Y como vamos a aprender en tan solo unos días más, él sería el rey de Judá. Así de rápido Dios puede cambiar toda tu vida. Yo no pienso que el problema sea hacer que Dios se mueva, sino que nosotros estemos en el lugar correcto. Es como José. Cuando Dios puso a José en el lugar correcto, en el momento correcto, en solo un día lo sacó de la prisión y lo convirtió en el primer ministro de Egipto. El problema no es Dios, el problema es que nosotros estemos listos, que estemos preparados. David lo hace. David pasa de una total derrota a una total restauración. Recuperarás todo. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! En verdad creo que esta es una de las razones por la que el diablo nos odia. Porque él sabe que estamos ganando lo que él perdió. Él tenía un lugar en el trono de Dios. Él estaba ahí. Él adoraba en la misma presencia de Dios. Lo que él perdió ahora está siendo restaurado para nosotros. Creo que una de las razones por las que nos odia es porque nos tiene envidia. Te tiene envidia. Recupera todo. Persigue y recuperarás todo. Esta es la lección que aprendí de esta historia. Cómo David fue capaz de cambiar su situación y obtener total recuperación.